¿Soy yo la mala por no querer que mi abuela entre a casa? Tengo 18 años y nunca he tenido una relación cercana con mi familia paterna. Para que entiendan mi punto de vista, voy a contar un poco de mi historia. Voy a llamar M a la madre de mi papá y P a su padre. Ambos tuvieron hijos muy jóvenes, creo que alrededor de los 17, lo cual, en aquella época, era más común. No había educación sexual ni acceso a métodos anticonceptivos, así que eso se entiende. Pero lo que ya no justifico es que, en lugar de conformarse con 1 o 2 hijos, tuvieran 5 en muy poco tiempo, 3 varones y 2 mujeres. Mi papá es uno de los mayores. Como no podían hacerse cargo de tantos niños, decidieron enviar a mi papá y a otro de sus hermanos a vivir con mis bisabuelos. Fueron ellos quienes lo criaron, le dieron hogar, cariño y estabilidad. M y P, mientras tanto, se enfocaron en los hijos menores y, con el tiempo, dejaron de involucrarse en la vida de mi papá. Él creció sintiéndose más hijo de sus abuelos que de sus padres biológicos. Después, conoció a mi mamá, formaron una familia y vivieron principalmente en la casa de mi abuela materna. Todo iba bien hasta que, poco después de que yo naciera, le diagnosticaron cáncer de colon a mi papá. La casa de mi bisabuelo es grande y está dividida en 2 unidades independientes. Él les ofreció una de ellas, la más pequeña, para que pudiéramos mudarnos allí. Estaba más cerca de hospitales especializados, lo que ayudaría en el tratamiento. Lo operaron, todo salió bien y desde entonces seguimos viviendo ahí. Conforme fui creciendo, nunca desarrollé un vínculo con M y P. De hecho, llegué a pensar que mi verdadero abuelo era mi bisabuelo. En mi corazón siempre lo será. Él jugaba conmigo, me contaba historias, me cuidaba. Con M y P, en cambio, solo venían de vez en cuando, hacían preguntas superficiales y ya. Nada profundo, nada cálido. Por la distancia, casi no los visitábamos. Mi papá tampoco hizo mucho esfuerzo por acercarse, porque sabía que eso solo traería problemas. Las visitas eran escasas y solo llamaban ocasionalmente para felicitarme en mi cumpleaños. Eso era todo. Con el tiempo, la relación se fue enfriando. Ahora, mi papá ni siquiera les cuenta cosas importantes para evitar conflictos. Por ejemplo, oculto que ya entré a la universidad. M todavía cree que estoy preparándome para entrar. Probablemente no se enterará hasta que me gradúe, si es que alguna vez lo hace. Estudio en una institución privada gracias a una beca y sé que podrían criticarlo o causar discusiones innecesarias. Otra cosa importante. Algunos de mis tíos, hermanos de mi papá, viven pagando renta en la otra parte de la casa, que mi bisabuelo dejó bajo la responsabilidad de mi papá. Ahora sí, vamos al momento clave. Hace 2 años le volvieron a detectar cáncer de colon a mi papá. Una vez más, lo superó. Lo que me indignó fue que, en lugar de estar a su lado en ese momento tan difícil, M prefirió irse de viaje. Casi no se comunicó con él, ni mostró preocupación. Me enfurecí cuando lo supe, pero no podía hacer nada, ni siquiera tengo su número. Pero si pensaban que eso era malo, empeora. Durante su recuperación, uno de mis tíos, al que llamaré R, se metió en problemas. Es el hijo menor de M, así que ella lo crió y lo ha consentido demasiado. Es alcohólico, no tiene trabajo estable y no tiene una buena relación con sus hijos. Aún así, M insiste en que es responsabilidad de mi papá cuidarlo, asegurarse de que llegue bien a casa cuando se emborracha, vigilar que no desaparezca e incluso involucrarse en temas económicos. Mi papá pone límites. A veces los respetan, otras no, y empiezan los conflictos. En esa ocasión, R causó disturbios durante la convalecencia de mi papá. No sé todos los detalles, porque mi papá no quiso que yo estuviera presente, pero escuché gritos. M llegó a reclamarle a mi papá, y cuando se fue, avisó a otra pariente, que también vino a causar tensión. En ese momento, yo estaba furiosa. Quería echarla de la casa, pero mi papá me pidió que me retirara. No quería empeorar las cosas,
así que obedecí. Este patrón se repite. R tiene problemas, M viene sin avisar, empieza con preguntas corteses y luego explota la discusión. A veces terminan gritándose y después se va. Conociendo todo esto, cada vez que M viene, yo solo la saludo, contesto lo necesario y me retiro a mi cuarto. Mi mamá y mi papá me apoyan. Ella especialmente comparte mi opinión. Esa mujer, y en general toda la familia paterna, es muy tóxica. Mi papá pone límites. A veces los respetan, otras no, y empiezan los conflictos. En esa ocasión, R causó disturbios durante la convalecencia de mi papá. No sé todos los detalles, porque mi papá no quiso que yo estuviera presente, pero escuché gritos. M llegó a reclamarle a mi papá, y cuando se fue, avisó a otra pariente, que también vino a causar tensión. En ese momento, yo estaba furiosa. Quería echarla de la casa, pero mi papá me pidió que me retirara. No quería empeorar las cosas, así que obedecí. Este patrón se repite. R tiene problemas, M viene sin avisar, empieza con preguntas corteses y luego explota la discusión. A veces terminan gritándose y después se va. Conociendo todo esto, cada vez que M viene, yo solo la saludo, contesto lo necesario y me retiro a mi cuarto. Mi mamá y mi papá me apoyan. Ella especialmente comparte mi opinión. Esa mujer, y en general toda la familia paterna, es muy tóxica. Hace unas semanas fue el cumpleaños de mi papá. Él no estaba en casa. Se fue a trabajar y a pasar tiempo con sus amigos. M llegó sin avisar, y solo yo estaba, preparándome para almorzar. Tengo la costumbre de mirar primero por la ventanilla antes de abrir, por seguridad. Desde la cocina le pregunté quién era. Dijo que era ella. Fui, pero en vez de abrirle, solo hablé con ella por la rejilla. Preguntó por mi papá, y le dije que no estaba, que se había ido a trabajar. Parece que no me creyó del todo, en parte porque a veces mi papá nos pide decir que no está para evitar peleas. Intentó seguir conversando, pero yo respondía lo justo, tratando de cerrar la plática. Ambas estábamos incómodas, yo por su presencia, ella por mi actitud distante. Por cortesía, le pregunté si quería pasar, aunque le aclaré que estaba sola y que no sabía cuándo regresaría mi papá, así que podría quedarse horas conmigo. Dijo que no, y poco después se fue, diciendo que hablaría con él por teléfono. Días después, mi papá se encontró con R, y este le reclamó que yo había sido grosera con M, que ni siquiera la dejé entrar, que mentía al decir que mi papá no estaba, y en general me tachó de irrespetuosa, y dijo que debía disculparme. Me molestó mucho. Respondí que sí le ofrecí pasar, pero ella se negó, así que no era mi culpa. Tanto mi papá como mi mamá estuvieron de mi lado en eso. Pero luego, sí fui dura. Hablando con mi mamá, le dije que ya no quería que esa mujer viniera a la casa y que la próxima vez que viniera a causar problemas o faltarle el respeto a mi papá, sería yo quien la sacara personalmente. Aunque vi que mi mamá entendía mi enojo, me dijo que no debería expresarme así de ella, que era mi abuela y que debía mostrar respeto. Mi papá dijo lo mismo. No creo ser la mala, pero lo que dijo mi tío y la conversación con mis padres me hacen dudar. ¿Fui demasiado fría? No quiero causarle problemas a mi papá, pero tampoco quiero disculparme con alguien que, en mi opinión, no lo merece. ¿Soy yo la mala? ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Dale like al video, suscríbete y compártelo con tus amigos.